Pues buenas tardes, bienvenidos a Tercio Viejos, tarde de fútbol y de lluvia, o sea, con lo cual nuevamente muy agradecido a los que habéis venido. Hoy presentamos el libro, yo creo que del siglo a lo mejor, para mí más apasionante que de la historia, que es el siglo XIX, y en la historia de España da para muchísimo. En este caso, David Botella, que bueno... Botella, ¿hizo Botella? ¿No? Botello. David Sí, es que ahí Botello. parece... Botello. Está fatal. Estaba pensando en Pepe verdad. Botello. Bueno, Claro. Pepe Botella, por deformación de David Botello. David Botello, pues realmente no sé, o sea, he medio un poco la reseña y no sé cómo presentarte. Periodista, Yo qué sé, yo tampoco lo sé. divulgador, empresario... bueno, de todo un poco. Es de todo un poco como el libro que presenta hoy, que es sobre follones, anécdotas del siglo XIX. No se trata, otras veces hemos presentado aquí libros que es novela histórica, porque como sabéis, Tercio Viejo se dedica a la historia. No estrictamente a la historia militar, que es nuestro fuerte, como veis por lo que hay, pero ya hay historia novelada, aquí han venido periodistas, se ha hablado de temas de actualidad, o sea, hay de todo un poco. Digo siempre la misma anécdota, salvo libros de cocina, pero probablemente habrá algún día, bueno, miento, una vez Cocina con historia. Sí, ¿no? Un día hablamos sobre la cocina de los romanos, ¿no? En las jornadas sobre la romanidad, ¿no? Porque aparte de las presentaciones que hacemos aquí, coloquios, muchas veces salimos, pues, por ejemplo, a jornadas de leyenda negra en el San Lorenzo de Escorial. El año que viene, con un poquito de suerte, tendremos caseta en la Feria del Libro, es decir, salimos de estas cuatro paredes, ¿no? Entonces, volviendo a tu libro, y bien sabes cómo es la famosa frase, yo vengo a hablar de mi libro. He venido aquí a hablar de mi libro. De mi libro. A los escritores les gusta decir eso, me incluyo. Pues se trata de un periodo realmente convulso. Te he estado hojeando el libro y yo creo que daría para un segundo volumen. Sí, o sea, daría. Te estoy largando ahí Daría. Porque el siglo XIX, o sea, empezamos con un reinado absolutista de los Borbones, pasamos a una gran independencia enorme, un trienio liberal de no absolutismo, 3 guerras carlistas, una reina que daba para hacer otro libro, que era Isabel, una primera república, o sea, la restauración de Alfonso XII con un colofón con la pérdida de las colonias. Yo no sé si, o sea, vamos viendo las páginas, no sé si te da tiempo a nombrar a cada uno de todos los hechos históricos que no sé si tocas pues, todos. Digamos que yo lo que habré hecho en 2 volúmenes, en el primero llegaba justo hasta Isabel II, y cuando entrego yo aquí todo ufano mi libro, me dicen, ya, ¿y el resto del siglo? Digo, para la segunda parte. Dice, no puede ser, tío. Entonces la primera parte está mucho más desarrollada que la segunda, que sí que están los hechos más importantes, pero hay mucho tajo que... Entonces, obviamente, da para una segunda, pero vamos, sí. Bueno, dicho lo anterior, bueno, como somos, pero tampoco hoy somos multitud por las circunstancias, como digo yo, de lluvia, fútbol y esto, aunque luego al final se acaba llenando. Pues David nos va, bueno, todo tuyo, yo le interrumpís en el momento que queráis, sí. Y yo creo que en estos casos lo mejor es hacer coloquio. Y además creo que no me vale esta vez que cuando decimos al final alguna pregunta, hemos estado hablando, pues yo no sé, de los tanques checos alemanes al servicio del ejército alemán, y todo el mundo se queda callado. O sea, en este caso, si a uno no le gusta un tema, seguro que encuentra alguno donde le podéis poner en algún aprieto. O sea que, pues lo he dicho, muchísimas gracias y todo tuyo. A ti, muchas gracias. Venga, y me voy a bajar para estar más cerca, porque ya que no somos muchos, pues por lo menos estar en familia, ¿no? Voy a empezar o sea, ahora pues mira, afortunadamente tengo una cara más o menos conocida, entonces me van llevando a sitios y tal, y siempre empiezan con la misma pregunta: ¿por qué has escrito un libro del siglo XIX? Entonces os voy a contar lo que ya he contado un montón de veces, ¿no? Pues porque el siglo XIX es un siglo apasionante, porque han pasado tantas cosas y nos parece tan convulso que en el momento en que empiezas a poner una pieza detrás de otra, pues empieza a cobrar sentido, ¿no? Entonces, es un siglo que podría ser muy complicado, pero que viviendo la situación que estamos viendo hoy en día en este país, pues al final dices, coño, pues si se parece mucho a lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, ¿qué pensarán de nosotros dentro de 150 años? Pues que el siglo XXI es un desastre y que es un jaleo, ¿no? Porque cambia todo muy rápido, no solo tecnológicamente, sino políticamente, cambian los nombres de las calles, cambian... Entonces, es un periodo de cambio, y el siglo XIX fue
un periodo de cambio quizá mucho más profundo que esto, porque pasábamos, como bien has dicho, de tener un régimen absolutista a tener una clase burguesa que tiraba mucho del carro y que de repente lo que quería era cambiar las cosas también, ¿no? O sea, que no tenían ninguna representación en el gobierno, no podían tomar decisiones, entonces querían cambiar las cosas para poder empezar a tomar también las decisiones toda esta gente, ¿no? Entonces, claro, eso en sí mismo ya es un cambio profundo, ¿no? Que surge fundamentalmente en la Revolución Francesa, pero que siempre se nos olvida hablar de la independencia de los Estados Unidos. Es que los Estados Unidos tienen una constitución en la que garantizan el derecho a ser felices, ¿no? Lo cual empieza a cambiar la política, ¿no? Dicen, coño, pues si podemos ser felices, a lo mejor también me afecta a mí, ¿no? Entonces, cuando estalla la Revolución Industrial y la burguesía empieza a tirar del carro, empiezan a cambiar todo el sistema, ¿no? Pero claro, esto parece muy fácil, porque no, claro, es que había una monarquía muy poderosa, con mucha fuerza, que controlaba todo, porque el rey era el propietario de sus vasallos, ¿no? Y claro, de repente, pues ya ahora somos ciudadanos, muy bien ya, pero es que esto se dice pronto, pero ¿cómo se produce ese cambio, no? ¿Y se produce solo en España? ¿Este siglo XIX es tan complejo solo en España? ¿O es que tiene mucho que ver también con lo que estaba pasando fuera, ¿no? Bueno, pues te das cuenta que en toda Europa prácticamente pasa lo mismo, ¿no? En Francia cortan cabezas, en Inglaterra no les hace falta porque ya las habían contado en el siglo anterior, y aquí en España, sin embargo, conseguimos hacer una revolución liberal importantísima en la historia de Europa sin cortar ninguna cabeza. Hubo muchas guerras, como las hubo también en Europa, hubo muchos follones, como los hubo también en Europa, pero aquí, bueno, pues dentro de que fue caótico, de que hubo muchos cambios, de que hubo varias revoluciones, de que hubo 4 guerras civiles, bueno, una guerra de independencia y 3 guerras civiles, pues a pesar de todo, más o menos fuimos capaces de mantener la calma, ¿no? Pero claro, como os decía, pasamos de tener una monarquía que decidía absolutamente todo, hasta el punto de que, por ejemplo, uno de los análisis que más me han sorprendido para escribir el libro, pues es la relación que tenía Carlos IV con Godoy, ¿no? Es que Carlos IV decía, hay que hacer esto, ¿no? Y Godoy decía, joder, ¿ahora cómo hago yo? ¿No? Entonces tenía que comer el marrón de sacar adelante lo que le pedía a Carlos IV, ¿no? Y el tío llegaba, se ponía a trabajar y al final lo sacaba, ¿no? Pero las decisiones, sobre todo, las tomaba Carlos IV, que era el rey. Y entonces la política internacional, la política de guerra, la política interior, todo era la decisión del rey. Y luego sus ministros, pues le seguían en el ritmo como buenamente podían, ¿no? Bueno, pues de ahí pasamos a que tenemos una monarquía parlamentaria. ¿Qué quiere decir una monarquía parlamentaria? Pues que de repente hay un parlamento, unas cortes, que toman decisiones también, ¿no? Vale, esto es muy fácil también, porque hemos nacido, bueno, no todos, yo no, pero bueno, en una España con una monarquía constitucional, parlamentaria, con unas cortes y demás. Vale, pero ¿cómo se elige a los que están en las cortes, ¿no? Entonces ahí hablamos del sufragio. Vale, puede votar todo el mundo, las mujeres podéis votar, pues no, las mujeres para qué vais a votar si tenéis que estar en casa y tal, ¿no? ¿Puede votar todo el mundo? No, es que los hombres no, cuidado, porque tienen que ser mayores de edad. Vale, ¿dónde ponemos la mayoría de edad? ¿A los 25 años, a los 18? ¿Consideramos, tenemos en cuenta o no tenemos en cuenta lo que gana cada uno de los votantes? No, hombre, claro, es que solo puede votar la gente rica, ¿no? No, es que tiene que votar todo el mundo. Bueno, pues todo eso, fijaos que parece muy fácil, pero todo eso cuesta mucho, porque como en todo hay dos tendencias, los que lo quieren cambiar todo y los que no quieren que cambien las cosas, ¿no? Bueno, pues esta lucha entre los que quieren cambiar las cosas y los que no quieren que cambien, es lo que define nuestro siglo XIX. Entonces, hay quien quiere cambiar las cosas más rápidamente y hay quien quiere cambiar las cosas más despacito. Entonces, dentro de los que quieren cambiar las cosas también hay muchos problemas, que lo vemos también hoy, ¿no? Y dentro de los que quieren cambiar más rápido, pues hay unos que son más radicales y que quieren salir a la calle, que quieren quemar coches y demás, ¿no? Y hay otros que no, que prefieren hacerlo por la vía política, rápido, pero por la vía política, ¿no? Y esto es solo hablando de las Cortes, ¿no? Hablando de quién nos representa y cómo nos representan, de quién puede elegir a esos. Pero es que tenemos otro asunto pendiente, ¿no? Es que en Estados Unidos resolvieron rápidamente porque es una república desde el principio. En Francia lo intentaron resolver cortando la cabeza al rey, pero tampoco le salió del todo bien y tuvieron que cortar muchas cabezas y tuvo que volver la monarquía y tuvo que irse y tal. Pero al final, si tenemos un rey que no pinta nada, ¿para quién le queremos, no?
¿O es que el rey tiene que tener un papel representativo? Bueno, pues esta es otra de las grandes incógnitas o de las grandes dudas que surgen en el siglo XIX y que todavía de hoy estamos resolviendo. Afortunadamente, y de verdad que quiero recalcar, afortunadamente vivimos en un país en el que se vive muy bien, en el que a pesar de lo convulso de la política, la gente es maravillosa, que tenemos gente muy interesante haciendo cosas muy interesantes, a pesar de que los políticos no se ponen de acuerdo. Bueno, esto es una herencia del siglo XIX, ¿no? Tampoco se pusieron de acuerdo y ya sabemos dónde acabó, ¿no? Afortunadamente, en el siglo XIX resolvieron los conflictos con 3 guerras civiles que culminó en una 4ª guerra civil que siguió sin resolver los problemas del siglo XIX. Bueno, afortunadamente creo que no estamos en una situación pre-guerra civilista. Yo creo que ahora mismo es prácticamente inconcebible que estalle una guerra civil. Espero, ¿no? No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero yo creo que a nadie se le ocurre, porque ha cambiado mucho la mentalidad también, ¿no? Afortunadamente ha cambiado mucho la mentalidad y afortunadamente eso es lo que nos tenemos que hacer fuertes, ¿no? Que tenemos un sistema que funciona, con sus carencias y con sus miserias, pero que funciona bien, que tenemos una constitución con sus miserias y con sus carencias, pero que funciona y que nos permite tener un cuerpo legal y legítimo al que nos podemos acoger en cada momento y que, bueno, pues que prácticamente pues las cosas, pues con sus carencias y demás, pero funcionan, ¿no? Pero claro, volvemos la vista atrás y decimos, oye, ¿el siglo XIX qué nos ha traído, no? Pues nos ha traído todas estas incógnitas y nos ha traído, pues eso, lo que ha pasado en todo el mundo al mismo tiempo, ¿no? Que es, bueno, pues cómo resolvemos estas diferencias, ¿no? Si tenemos que hacer caso a los que quieren cambiar o no, si queremos que todo siga como siga o no, si queremos que las clases privilegiadas mantengan los privilegios o no, y todo esto, ¿no? Y luego hay otra cosa que, bueno, antes lo hablábamos, que también es muy interesante, que es cómo se conforma esa clase económica, esta clase empresarial española, ¿no? Entonces hay personajes maravillosos del siglo XIX, como el Marqués de Salamanca, pues que era un tío muy listo, muy espabilado, que hizo un chanchullo con Narváez, que tiene una calle muy importante en España, en Madrid, con Narváez, que era el presidente del gobierno y que manejaba los hilos para que toda la pasta le fuese al Marqués de Salamanca. Toda no, pero mucha, ¿no? Y al mismo tiempo tenían un acuerdo con un señor muy importante en la historia de España que se conoce poco, se llama Fernando Muñoz, que era Fernando VIII, que era el marido secreto de la regente, ¿no? Porque aquí hemos tenido dos regentes, María Cristina, en un siglo. Por si tenemos poco, encima las dos se llaman igual, ¿no? Pues María Cristina la primera, pues era una señora que pensaba que el chollo se le iba a acabar pronto, se casó en secreto porque si lo hacía público también se le acababa el chollo y entonces pues al final dijo, hay que trincar. ¿Cómo trincamos, no? Pues venga, vamos a hacernos amigos de los que hay que ser amigos, ¿no? Y a partir de ahí pues se organizan pues una serie de estructuras muy cerradas en las que, bueno, pues afortunadamente también han cambiado las cosas, pero que sigue pareciéndose mucho a muchas cosas que vemos hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, pues la corrupción institucionalizada se inventa en el siglo XIX, la Constitución también, ¿no? Bueno, yo prefiero pensar que es mejor quedarse con esa Constitución. No hubo una, hubo muchas, porque para llegar a la que tenemos han tenido que pasar un montón de constituciones, ¿no? Y la primera fue tan revolucionaria que, insisto, sin contar cabezas, en una guerra de independencia contra los franceses en una ciudad que estaba sitiada, que además tuvo una epidemia de cólera. En esas circunstancias tan complejas salió una constitución que sirvió para configurar una cosa que se llama el liberalismo, ¿no? Que hoy está muy denostado porque nos suena a capitalismo radical, pero el liberalismo lo que quiere decir es que somos libres. Y también la Constitución, la Pepa, también reconocía por influencia no solo de la Constitución de Francia, sino de la de Estados Unidos, también reconocía el derecho a ser felices, ¿no? Pues yo me quedo con esa idea, ¿no? Somos herederos de un siglo en el que los señores que pensaban nos querían otorgar el derecho a ser felices. Pues fíjate qué bien, ¿no? Y no sé, dicho esto, si queréis me preguntáis cosas más puntuales, porque es verdad que el libro está trufado de anécdotas y hay anécdotas muy interesantes, ¿no? También me preguntan siempre las mismas. Oye, ¿qué pasaba con Larra? ¿Era tan gamberro como decís? Bueno, pues parece que Larra era una pieza, lo cual a mí, por un lado, me da cierto pudor, porque pienso, coño, pues está muy bien contar estas cosas, ¿no? Pero por otro lado pienso, joder, que eran unos gamberros, ¿no? ¿Qué contamos? ¿O qué contamos en el programa? ¿Qué cuento en el libro, no? Pues que Larra tenía un grupo de amigos que cuando salían
Larra lo ubicamos en el romanticismo, entonces había una tertulia romántica, había gente mayor, gente más joven, y los jóvenes, por las noches, cuando terminaba la tertulia en el Parnasillo, pues se iban de juerga a hacer barrabasadas por ahí, ¿no? Entonces lo mismo rompían farolas, que iban con una cerbatana disparando proyectiles al primer transeúnte que pasaba, que cogía una cuerda y la ataban a un carro y luego la ataban al puesto de una castañera y cuando arrancaba el carro pues tiraba las castañas por ahí. Y mi favorita es que un buen día aparece Larra con un bote de pintura rojo, ¿no? Y dice, bueno, le dicen, ¿para qué quieres ese bote de pintura? Y dice, no sé, vas a liarla y tal. Y se encuentran un montón de carros, de cabriolés, a la puerta de un palacete. Y dice, estos son los nobles que están que están de cachondeo. Pues vamos a liarla, ¿no? Y entonces había un cochero dormido dentro de un carro, un carro amarillo, y lo pintan de rojo, ¿no? Entonces, cuando sale el dueño del carro, no reconoce su carro, el cochero se despierta, señor Duque, que este es el suyo, que el mío era amarillo, no, es que no sé qué ha pasado y tal, ¿no? Bueno, pues el señor Duque era el duque de Alba, ¿no? Que al salir de la fiesta, pues se encontró con un carro pintado arriba abajo por Larra, ¿no? Entonces lo interesante es pensar que más allá de la obra, más allá de esa obra tan arrebatada que tenían los románticos, pues eran personajes de carne y hueso, ¿no? Que tenían sus ganas de pasárselo bien, sus sentimientos, sus emociones, sus tragedias y demás. Pero sobre todo, pues creo que es interesante bajarles a la calle, ¿no? Y que pisen arena, ¿no? Y lo mismo que pasa con Larra, pues pasa con tantos otros personajes, ¿no? Pues Godoy, soy muy fan de Godoy, que pues ya os he dicho antes que era el que a Carlos IV le marcaba la línea a seguir y él pues hacía lo que podía para resolverlo, ¿no? Bueno, pues este señor, del que solo sabemos que era amante de María Luisa, si es que lo sabemos, ¿no? Que era la reina y la esposa de Carlos IV, pues es lo que sabemos, ¿no? Lo que nos ha llegado de este señor. Bueno, pues hoy la historiografía garantiza que eso es mentira o que es muy difícil de probar, que las cartas que se escribieron casi a diario se conservan, que se han publicado, que hay mucha gente que las ha leído y que las ha estudiado, y toda esta gente dice que no, o sea, ahí se ve claramente que tiene una amistad a prueba de balas. Se llamaba la Trinidad en la tierra, ¿no? Que era el rey, la reina y Godoy. Y Godoy sobre todo era tan importante para ellos porque era el único que era capaz de sacar adelante lo que ellos tenían en la cabeza, que no tiene que ver con los intereses de España, tenía que ver con los intereses de los Borbones. Por ejemplo, pues ahora queremos recuperar la influencia de los Borbones en Italia, ¿no? Y entonces a lo mejor Godoy pensaba que era una insensatez, porque había que hacerse fuertes en América, ¿no? Y sobre todo en un momento en que ya los Estados Unidos habían hecho daño, y la Revolución Francesa, porque ya ese espíritu independentista se empezaba a extender por las provincias ultramarinas, no las colonias, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos optaron por la política italiana, pues bueno, pues ahí Godoy fue a hacer todos los pactos que tenía que hacer y demás. Por las guerras, pues lo mismo. A ver, ¿cómo es posible que España, que era un país monárquico con una monarquía absoluta, pactase con Napoleón, que era el señor que le había cortado la cabeza al primo hermano de Carlos IV, ¿no? Bueno, pues eso es difícil de entender, pero al final las circunstancias históricas explican que no era tan insensato, ¿no? Que esto siempre se ha contado como, fíjate estos Panoli, ¿no? Que al final le cortan la cabeza al primo y salían ya, pero es que en el otro bando estaba Inglaterra. A Inglaterra ni le iba ni le venía, porque de hecho entender que Inglaterra y la Francia napoleónica entrasen en guerra es complicado, porque pensaban lo mismo en el fondo, ¿no? Con lo cual, ¿qué había más allá de esta guerra? Pues es lo que hablábamos antes también, ¿no? Que había unos intereses económicos brutales, que van mucho más allá de los intereses ideológicos, porque había una monarquía parlamentaria y Napoleón lo que quería era montarse su imperio, pero también lo que quería era traer un montón de principios que ya estaban garantizados en Inglaterra, con lo cual no chocaba evidentemente con España, con el imperio austrohúngaro, ¿no? Porque con las monarquías absolutas, ¿no? Que son los que entraron en guerra con Napoleón. Entonces al final esos conflictos estallan también en España, porque por otra cosa que también se ha explicado muy mal, que es la llegada de los franceses a España, ¿no? Tengo una hija de 17 años que está estudiando lo que para nosotros era COU, que ahora es segundo de... Bueno, igual ya para todos era segundo de la ESO, y ella, en una frase del libro, le ponen
Godoy firmó el Tratado de Fontainebleau que abrió las puertas a las tropas napoleónicas. Bueno, pues esto tampoco es así, porque las tropas napoleónicas ya estaban entrando en España. Napoleón había intentado 2 veces antes conquistar Portugal y Godoy, bajo el criterio de Carlos IV, especialmente porque tenía una hija que era reina de Portugal, no quería entrar en guerra con Portugal. Entonces, claro, decía Godoy, aquí no puede haber guerra. Y entonces Godoy salía y hacía lo que podía, ¿no? Y lo que podía era bueno, porque lo que podía era frenar ese ímpetu de Napoleón, ¿no? Y al final lo consiguió 2 veces, ¿no? Y la tercera, Napoleón dijo, se acabó, yo voy a conquistar Portugal con vosotros o sin vosotros. Y empezó a meter tropas en España. Y cuando las tropas estaban en España es cuando de repente Godoy, bueno, Carlos IV o Godoy dijeron, bueno, esto hay que legalizarlo, porque como no lo legalicemos se nos va a liar, se va a liar la cosa, ¿no? Porque entonces vamos a pasar de ser una potencia aliada a ser una potencia invadida. Entonces vamos a darle sentido a todo esto. ¿Qué hacemos? Venga, pues vamos a firmar un tratado por el que parezca que permitimos a Napoleón entrar con sus tropas aquí, ¿no? El mismo día que se firma el Tratado de Fontainebleau, el mismo día estalla el motín de Aranjuez, por el que Fernando VII da su segundo golpe de Estado contra su padre. El primero le salió mal, le pillaron, lo neutralizamos, pues este fue el segundo, o sea que encima era reincidente, ¿no? Bueno, pues ¿qué hace qué pasa en el motín de Aranjuez? Pues lo que más o menos sabemos, ¿no? Pues que pone al pueblo en pie de guerra, y él se presenta como el único que puede solucionar el problema que hay, ¿no? Entonces a su padre le obliga a abdicar y su intención es matar a Godoy. Pero es verdad que, bueno, pues Godoy desaparece, luego reaparece, luego tal, y cuando aparece, pues los padres le piden, por favor, no le mates, ¿no? Y entonces un gesto de magnificencia le perdona la vida. Y ya Godoy arrastra una vida miserable después de haber sido el hombre más importante de Europa, posiblemente, junto con Napoleón, pues arrastra una vida miserable el resto de sus días, ¿no? Porque lo primero que hacen en Madrid es entrar en sus palacios y saquear todo lo que pueden, y luego quitarle poco a poco todas las posesiones que tenía, ¿no? Que a lo mejor no las consiguió de una forma legal, pero luego las perdió de una forma absolutamente delirante para un señor que se merece por lo menos el recuerdo. ¿Qué pasaba? Pues que Fernando VII manejaba muy bien la propaganda, que es otra cosa que nos parece muy del siglo XX, ¿no? Bueno, pues la propaganda se ha utilizado toda la vida, pero la primera vez que bueno, no sé si es la primera vez, pero desde luego yo no he encontrado una campaña tan sistemática y tan bien orquestada como para acabar con la imagen de Godoy, de Carlos IV y de la reina María Luisa, ¿no? Surge por muchos elementos distintos, porque la Revolución Francesa no se lo pone fácil a los reyes, tampoco se lo pone nada fácil a las reinas. Esto que cuenta de la reina se está acostando con este señor y por eso es tan importante, ¿no? Esto se contaba de todas las reinas que había en Europa. Se contaba de Carolina de Nápoles, se contaba luego un poco más tarde no recuerdo el nombre ahora, de la rusa, de Catalina, creo que era también, ¿no? Que también se contaba que es que se había liado con su amante y le había dado todos los títulos a Dios y por haber. Bueno, pues esto es una cosa, es un San Benito que ya se venía colgando también a la que le cortaban la cabeza, a María Antonieta, que ya se le habían cortado, o sea, que ya le habían contado, ya le habían hecho esa campaña, ¿no? Entonces se junta la campaña que viene de Francia con una campaña que venía también de aquí por un asunto sin resolver de la época de Carlos III entre 2 grupos políticos muy poderosos, y se junta con el odio mortal que Fernando VII tiene a Godoy, ¿no? Entonces la gente dice, pues como odia a Godoy, pues a lo mejor aquí me hago fuerte, ¿no? Entonces todos los que odiaban a Godoy se hicieron fuertes alrededor de Fernando VII. Llega a publicar Fernando VII, y eso está también documentado, llega a publicar ¿cómo lo diría? Es un libelo a todo color que se tenía que acabar a mano. Se imprimió en los talleres que tenía el príncipe, creo que fue en el Escorial o en Aranjuez, y de ahí sale un libelo que se llama el Agipedobes. Agipedobes al revés es sebo de pija. Y ahí es donde sale todo ya, o sea, ahí es donde está ya toda la campaña de propaganda contra Godoy, que es que se acostaba con la reina, que el rey se iba a casar mientras le estaba poniendo los cuernos, que era un choricero porque venía de hacer chorizos en Badajoz y tal, ¿no? Que es de donde venía él.
Entonces, todo eso estalla directamente, o sea, está recogido en un documento que sale del príncipe, ¿no? Del príncipe Fernando. Con lo cual, hoy sabemos que Fernando hizo una campaña de propaganda brutal para acabar con la imagen de Godoy. Esto se sabe desde hace muchos años. Pues todavía hoy, cuando preguntas por Godoy, te dicen, ah, sí, Godoy, que era el que se acostaba con la reina María Luisa, ¿no? Entonces también hay mucho, bueno, creo que hay mucho trabajo pues, de investigación que hacer para devolver a los grandes nombres el puesto que se merecen en la historia de España. Y me estoy enrollando mucho, yo creo que me preguntéis cosas, si no, sigo, ¿eh? Sigo. Estamos aquí y entregados. Bueno, pues esa es, digamos, la primera parte, ¿no? A mí me parece apasionante. Luego Fernando VII, yo siempre que he escrito de todos los personajes, he intentado cogerles cariñín. Con Fernando VII soy incapaz, porque me parece que de verdad es tremendamente... o sea, es que es una cosa que no sé por dónde cogerlo, ¿no? Cuando... O sea, comete una torpeza tras otra, ¿no? Porque lo único que tenía era ambición por reinar. Pero una vez que ella reina, dice, bueno, ¿ya qué, no? Claro, reina en un momento muy complicado. Bueno, a ver, perdón, Carlos IV, que siempre se ha dicho, no, es que Carlos IV ha sido muy mal rey. Bueno, Carlos IV es el que se come el gran marrón, porque Carlos IV entra justo a finales de 1877 y poco después, 1788, en 1788 es cuando entra a reinar. Y al año siguiente, que está recién llegado al trono, es cuando estalla la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa, como contaba antes, pues es lo que cambia absolutamente todo. Bueno, pues el que le toca lidiar con la Revolución Francesa es a Carlos IV, ¿no? Pues claro, es que eso es un miura muy duro de lidiar con él, ¿no? Bueno, entonces, volviendo a Fernando VII, pues claro, Fernando VII lo que va haciendo, o sea, no sé, es que cada paso que va dando es una torpeza mayor, ¿no? La primera gran torpeza, aparte ya, sin entrar a valorar si lo que hizo en Aranjuez era bueno o era malo, él ya está reinando en un reino que está totalmente invadido por los franceses, ¿no? Y entonces él escribe una carta a Napoleón y le dice... Napoleón, mira, que tú molas mucho, mi padre es un pinflas y yo lo que quiero es que me cases con una princesa francesa, ¿no? En un momento en el que todavía Carlos IV todavía tiene algo que decir respecto al matrimonio de su hijo, ¿no? Esto pasa un poco antes de Aranjuez, me he liado yo, o sea, primero escribe a Napoleón, luego hace el motín de Aranjuez, ¿no? Y cuando le da la carta a Napoleón ya ha llegado, o sea, ya ha dado el golpe de Estado, ¿no? Entonces Napoleón le contesta y le contesta muy bien, ¿no? Y le dice, vamos a ver, alma de cántaro, yo tengo el país tomado por mis tropas porque un rey aliado me ha permitido entrar a través de un tratado, ¿no? Es mentira porque ya había entrado antes, pero bueno. De cara a la opinión pública internacional podría parecer que el golpe de Estado que tú has dado estaba amparado por mis tropas, y yo eso no lo puedo permitir. Segundo, lo que has hecho, que un príncipe le trata como príncipe, que un príncipe se haya puesto en contacto con un emperador extranjero, es un delito criminal, o sea, le está llamando criminal. Y lo que le dice, le dice algo así como de las ocurrencias del Escorial, esas ocurrencias del Escorial y tal, ¿no? Bueno, esta es la zanahoria que le está poniendo, porque al final lo que le dice es, mira tío, vente a Bayona, territorio francés, cruza la frontera, donde ya no eres rey, y cuéntame lo que ha pasado, que a lo mejor te entiendo, ¿no? Porque yo tengo ganas de entenderte y tal, ¿no? Y el tío es tan tonto que cruza la frontera. Y cuando cruza la frontera y se lo cuenta a Napoleón, Napoleón dice, ¿qué? ¿Me estás tomando el pelo? Y dice, no puedes ser tan tonto. Bueno, pues lo es, ¿no? Entonces se mete en la boca del lobo, y cuando se mete en la boca del lobo, pues ya, claro, ya no hay marcha atrás, ¿no? Entonces, ¿qué hace Fernando VII cuando ya, al final, bueno, la intenta liar, intenta que sí, que no, tal, bueno, pero al final firma y le devuelve la corona a su padre se la entrega a Napoleón y Napoleón se la da a José I. Cuando esto ocurre, para que veáis también que es un siglo convulso, cuando esto está ocurriendo todavía, no ha ocurrido todavía, está ocurriendo, es cuando estalla el 2 de mayo en Madrid, con lo cual la situación vuelve a cambiar radicalmente. Entonces José I podía ser el rey de un país conquistado por los franceses, pero aliado de los franceses, y de repente es el rey de un país que está levantado en armas contra él, ¿no? Contra todo lo que José I representa, ¿no? Le salió muy bien, le salió muy bien. Claro. Claro.
Pero ¿por qué la gente reclamaba a Fernando VII y no a Carlos IV? No, y porque le salió muy bien la jugada. Porque le salió muy bien, porque el tío había manejado muy bien los tiempos, había manejado muy bien todo. Lo que pasa es que él, cuando estaba en Francia, escribía a Napoleón felicitándole por cada una de las victorias que tenía sobre las tropas españolas, ¿no? Lo cual es muy sangrante también, ¿no? O sea, y cuando se enteró de que Napoleón le había dado el trono a su hermano, lo primero que le dijo fue: «Oh, cuánto me alegro que mi antiguo reino esté en manos de tu hermano, no puedo estar en mejores manos». Es decir, que era un tipo, pues eso, no sé cómo definirlo. El adjetivo se lo ponéis vosotros, ¿no? El manifiesto de los persas. Claro. Bueno, pero el el manifiesto de los persas se lo escriben a él, no lo escribe él, se lo entregan, ¿no? Claro, se lo entregan. O sea, marchamos todos unidos por la Santa Constitucional, cuando él es el rey. Claro. Es un poco después, pero bueno. Y yo el primero. Claro. O sea, que es verdad que era un tío retorcido, ¿no? Claro. Entonces, bueno, la movida es que, pues eso, el manifiesto de los persas. Pero eso también nos demuestra que me parece muy interesante para analizar del siglo XIX, ¿no? ¿Quién tenía razón? Es que los persas eran muchos. O sea, los persas es un manifiesto que le entregan a Fernando VII cuando ya se ha ganado la guerra, ya está volviendo, y le entregan un manifiesto que empieza diciendo: en tiempo de los persas era bueno dejar que la gente se lo creyese, ¿no? Entonces había un momento de caos, y ahí es cuando ya llegaba el rey y ponía orden, ¿no? Entonces tú eres el que tiene que poner orden, ¿no? Entonces es cuando acaba con la Constitución. Entonces, claro, la Constitución, yo he cantado sus excelencias y sus alabanzas, porque claro, a ver, de alguna manera yo soy hijo del siglo XXI y creo que es bueno tener una Constitución. Pero entonces, claro, no sabían si era tan bueno o no era tan bueno, y había muchísima gente en contra. Entonces siempre tendemos a pensar que quien estaba en contra era, pues, las clases más conservadoras, ¿no? Pues la aristocracia, la iglesia y demás. Bueno, pues en las Cortes de Cádiz hubo mucho eclesiástico que firmó y que contribuyó a poner en marcha esas Cortes. Había mucho aristócrata también, pero luego había mucha gente del pueblo y mucho agricultor y mucha gente de los pueblos que estaban en contra de la Pepa, que son los que gritaban vivan las cadenas, ¿no? Entonces esto también hace que, o sea, da que pensar, ¿no? Dice, o sea, ¿qué configuración teníamos? ¿Estábamos preparados o no? Evidentemente no estábamos preparados para una constitución como la Pepa, ni nosotros ni nadie en Europa. Luego inspiró muchas constituciones también, incluso eso acuñó. Claro, acuñó el término liberal, que fue lo que se acuñó en toda Europa para levantar todas las revoluciones liberales, pero es verdad que no estábamos preparados, ¿no? Y bueno, pues la gente tendría sus razones también, ¿no? Que es lo que yo siempre me he preguntado, ¿no? O sea, ¿por qué las guerras carlistas, que es una guerra que surge entre liberales constitucionalistas, los que quieren defender la Constitución de 1812, y los carlistas, que eran los más conservadores, ¿no? ¿Por qué en esa guerra... ¿El qué, perdón? Pseudo-absolutistas no, eran absolutistas, ¿no? Pero ¿por qué había tanta gente del pueblo apoyando esa revolución, ¿no? O sea, es que es muy interesante, porque yo no tengo una respuesta clara, porque parece, ¿no? Siempre se ha dicho que no hay nada más tonto que un pobre de derechas, ¿no? Ya, pero es que había mucha gente que era así, ¿no? Entonces, pues a lo mejor es que teníamos una sociedad que no solo no estaba preparada para la Pepa, sino que además es una sociedad mucho más compleja de lo que siempre hemos pensado, ¿no? Y ahí es donde está también el interés de nuestra historia, que es que no por ser... o sea, ¿qué pasa? Bueno, no sé, vamos a volver con el tema de los absolutistas y de los carlistas y de los liberales, ¿no? Cuando los liberales, cuando Espartero gana la guerra a los carlistas, se dan un abrazo de Vergara, ejemplifican la paz con un abrazo, que ese abrazo no es solo el abrazo y ya está, sino que ese abrazo conlleva que todos los carlistas se puedan incorporar no solo al ejército de los liberales, sino a la sociedad liberal, ¿no? Y entonces, aquí pasa una cosa también muy interesante, y volvemos a María Cristina, la que se casa en secreto, ¿no? María Cristina dice, claro, a ver, ¿yo qué soy? ¿Yo soy liberal? Dice, no, ¿cómo voy a ser liberal si me quieren quitar poder? Yo soy absolutista. ¿Quiénes son los absolutistas? Los carlistas. Coño, pues si ahora se acabó la guerra y les dejan entrar, me voy a rodear de ellos también, ¿no? Y entonces surge lo que se llama el partido moderado, que es muy interesante porque se llama moderado, pero es mentira. En el fondo, claro, es un partido absolutista
que sí, que tiene una capa liberal y demás, pero sobre todo está conformado por la gente más conservadora y por la gente más afín al bando carlista y al absolutismo, ¿no? Entonces, claro, los liberales, y bueno, empezando por Espartero, pues se preguntan esto que tantas veces se ha preguntado, ¿no? De, coño, yo no he ganado una guerra para que ahora lleguen los absolutistas a gobernar, ¿no? Y es lo que estaba pasando de alguna manera, ¿no? Porque al final el gobierno lo decidía la reina, y la reina, ¿a quién se lo iba a dar? ¿A los suyos o a los otros? Pues se lo daba siempre a los otros, ¿no? Y entonces los otros pues se cabreaban, ¿no? Decían, coño, que no, que esto no puede ser así. Entonces, eso también explica muy bien pues, los pronunciamientos, todos los levantamientos y demás, ¿no? que hubo un montón y que bueno, pues una forma... También es muy interesante, ¿no? Porque claro, tanto en la guerra de la independencia, sobre todo en la guerra de la independencia, claro, surge un ejército que no estaba formado solo por la aristocracia. De repente hay mandos militares que vienen del pueblo. Entonces, cuando acaba la guerra de la independencia y vuelve Fernando VII, se encuentra que hay mucho chusquero que ahora es general. Y dice, ¿qué hago con esta gente? Dice, pues nada, les mando a América y así me los quito de encima, ¿no? Entonces, a los que mandaba América, normalmente, no todos, pero normalmente, pues eran estos, ¿no? Pues eran los que habían tenido una partida de guerrilleros, los que habían tenido algún momento heroico y entonces les ascendía y demás, ¿no? Entonces, todos estos pues son los que acaban yendo a América. ¿Qué pasa? Pues que cuando se juntan todos en Cádiz, que está montando la gran expedición, pues hay calcula mal también, porque entonces cuando llega Riego, que dice, coño, si estamos aquí todos, pues ¿para qué vamos a ir a América que nos maten? Vamos a quedarnos aquí a ver si se arregla, ¿no? Y entonces da el pronunciamiento famoso que desemboca en el trienio liberal, ¿no? ¿Qué pasa en el trienio liberal? Que es cuando dice Fernando VII, marchemos francamente, yo el primero, por la senda constitucional, ¿no? Esto dura 3 años, también hay otro vaivén europeo, de repente lo liberal ya no mola, las monarquías parlamentarias tampoco molan, entonces lo que mola es volver al absolutismo. Entonces se decide en Europa que van a entrar y que van a volver a poner a darle todos los poderes a Fernando VII. Pero fijaos también lo interesante que es que no llegan y le cortan la cabeza a Fernando VII, ¿no? O sea que, por lo menos, creo que nos queda el consuelo patrio de decir, mira, fuimos más civilizados que los franceses, ¿no? Y que los ingleses en su día. Bueno, fue más listo, fue más oportunista. Claro, luego la década ominosa que decías tú antes, pues claro, ahí es. Claro, pues los grandes mitos liberales que todos conocemos, pues el fusilamiento de Torrijos, la ejecución de Mariana Pineda, pues todo eso ocurre en esa década ominosa, ¿no? Antes había habido cierta represión, pero sobre todo se resolvía fundamentalmente con el exilio, ¿no? Otra cosa muy interesante del exilio de este primer exilio, es que cuando vuelven todos, se traen todas las ideas que hay fuera, ¿no? Entonces se traen el romanticismo, se traen una forma también de hacer política mucho más inglesa o mucho más francesa, que en ese momento estaban siendo un poco más civilizados, sobre todo los ingleses, ¿no? Entonces, bueno, pues al final estamos muy contagiados por todo lo que pasaba fuera y al mismo tiempo España contagió mucho a lo que pasó fuera, ¿no? Es un siglo en el que no se puede entender lo que pasó aquí dentro si no entiendes bien el contexto internacional. Pasa con todo, pero es verdad que fundamentalmente el siglo XIX para eso fue muy interesante, porque casi podríamos decir que es la primera vez que ocurre, porque como pasan tantas cosas a la vez, pues están pasando en todos los lados también. O sea, no solo pasan aquí, sino que encima están pasando en Francia, están pasando un poco más tarde, pero están pasando en Italia, están pasando en Alemania, están pasando en Inglaterra, también en Inglaterra un poco menos, porque... En el 30 y en el 48 que ven en el 23. Claro. En el 2023 es español, claro. Sí, sí. O sea, que sin Riego posiblemente, y sin la Pepa, no se entenderían todos estos movimientos revolucionarios del siglo XIX, ¿no? Que al mismo tiempo influyeron aquí, ¿no? Claro, o sea, bueno, pues al final estamos conectados con Europa y por eso yo creo que pues es un poco nuestro destino común, de verdad, ¿no? Decir, pues chicos, pues vamos a apostar por Europa porque ahí ha estado todo, ¿no? Y porque son los que nos han... Bueno, los ingleses vinieron a sacarnos las castañas del fuego, pero al mismo tiempo dinamitaron todo lo que encontraron por aquí que les podía hacer daño a su economía, ¿no? Empezando por la China del Retiro, ¿no? Que era la mejor fábrica de porcelana que había en ese momento, estaba aquí y estaba vendiendo a toda Europa, o sea, todas las casas que se preciasen, todos los nobles, toda la aristocracia, todos pues son los mismos. La burguesía, los reyes, todos tenían su juego de la China, ¿no? Y entonces los ingleses lo primero que hacen cuando entran en Madrid es, vamos a volar la China que nos está haciendo daño. A partir
de ahí el té se empezó a tomar en tazas inglesas, ¿no? Y luego también es muy interesante porque por un lado nos estaban ayudando a echar a los franceses, aquí éramos conscientes de que sin ellos no íbamos a poder echar a los franceses, pero al mismo tiempo estaban financiando la independencia de las colonias, ¿no? Que se habla mucho de la crisis del 98, que es cuando se pierden las 3 últimas colonias, ¿no? Que es Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Pero ¿qué pasó sociológicamente cuando se pierden de verdad todas las colonias, ¿no? Entonces, no sé, ¿no dejó huella o qué pasó, ¿no? ¿Dejó huella, no dejó huella? O sea, no hay mucho, ¿no? Hay poca literatura de eso. O sea, yo creo que es una página que habría que investigar mucho. Y otra cosa muy interesante, también muy del siglo XIX, es el tema de la esclavitud y cómo la esclavitud se relaciona con todo lo que está pasando, ¿no? Y sobre todo, ¿dónde están los negros de España? Es que España tenía negros y de repente desaparecen. Y nadie sabe dónde están. Y he intentado, de verdad me he documentado, bueno, mucho, a ver, me he documentado hasta donde he podido para ver qué pasó en esa etapa y nadie sabe, o sea, no hay una teoría coherente a día de hoy, o por lo menos yo no la he encontrado. ¿Pero había mucha esclavitud en el siglo XIX en España? En España no, porque estaba prohibida, pero había esclavos. Velázquez tenía un esclavo negro, Estebanillo, que le pintó y luego le liberó porque era muy bueno el tío y pintaba muy bien y le liberó, ¿no? Pero había esclavos. La propia duquesa de Alba tenía una hija negra porque se la regalaron como esclava, pero era tan mona que dijo, no, hombre, ¿cómo voy a esclavizarla? ¿No? Me la quedo. Y entonces la adoptó. Pero posiblemente tuviese más, ¿no? En el museo de... Ay, siempre se me olvida cómo se llama este museo y me da mucha rabia. Es un museo como de... Bueno, hay un museo en Madrid que tiene una cocina de Valencia con una... que también... El de artes decorativas, ¿no? Entonces en la cocina se ve una negra que formaba parte del servicio, o sea que negros había y de un día para otro desaparecen. Los negros que se los habían traído de África o de Cuba, ¿de dónde venía esa esclavitud? Pues posiblemente sería de África, que pararían en Sevilla y ahí, ¿no? Cuando empezaba todo el tráfico, pues algunos que harían por aquí se quedarían, ¿no? Entonces el caso es que lo sabía y que de repente desaparecen. Yo recuerdo cuando vi el primer negro, porque mi padre trabajaba en Torrejón de Ardoz, en la base, entonces fuimos un día y entonces había soldados negros, entonces era como, oh, y flipábamos, ¿no? Porque era un fenómeno que había desaparecido, o sea, lo de ver... En España ha habido esclavos desde el siglo XV. Sí. Isabel la Católica hablaba en sus memorias y sus contemporáneos de que se desmayaba cuando va a Andalucía y se encuentra con que hay esclavitud en pleno siglo XV en España, o sea, claro. Esclavos. Y no de América, sino bueno, antes de descubrirse América había esclavos ya en España negros. Claro. Pues fíjate si tiene tradición, ¿no? Tiene tradición. Y entonces luego lo de la esclavitud también entronca mucho, de una forma a lo mejor no muy certera, pero que se está investigando. O sea, hay una línea de investigación muy abierta por ahí de la relación entre los esclavos y ya no solo la clase más, o sea, no solo la burguesía catalana, hablábamos antes también de Güell, ¿no? El del Parque Güell, pues era esclavista y era, no sé si negrero, pero esclavista por lo menos sí que tenía esclavos, ¿no? Entonces, pues hubo mucha riqueza que se forjó alrededor de la esclavitud, ¿no? Entonces, los Borbones, tanto María Cristina como Isabel II tenían esclavos en Cuba. Entonces hay quien dice que cuando llega Cánovas del Castillo, que es un personaje público muy importante, que además participa también en la Vicalvarada, que participa en un montón de revoluciones y demás, se convierte en ministro de ultramar, que es el ministro que controla las relaciones sobre todo con Cuba y con Puerto Rico y con Filipinas, pero Filipinas está más dejada de la mano de Dios. Pues de repente su hermano, Cánovas del Castillo, empieza a tener esclavos también, ¿no? Y se hace multimillonario con las plantaciones de esclavos en Cuba, ¿no? Lo sorprendente es que, bueno, no sé si habéis oído la expresión de eres más pobre, este es más pobre que un maestro de escuela. Bueno, pues los Cánovas del Castillo eran hijos de maestros de escuela, con lo cual estos tipos que eran pobres, de repente uno de ellos se convierte en uno de los grandes potentados esclavistas, ¿no? Hay una carta, voy a decir que es apócrifa porque yo no la he visto, pero he leído contenido de esa carta. De Cánovas del Castillo a un terrateniente cubano en el que le dice algo así como, vamos a ver, que sí, que yo lo voy a parar todo lo que pueda, pero que esto es imparable, o sea, es que al final vamos a tener que acabar con la esclavitud, ¿no? Porque era un clamor internacional, es que nadie quería que España siguiese teniendo
siguiese manteniendo los esclavos, ¿no? Entonces, somos el último país en acabar con la esclavitud, lo cual es una lacra también, pero bueno, es verdad que mucha riqueza, que también lo hablamos antes de empezar, ¿no? Que decíamos, joder, ¿cómo te posicionas respecto a la esclavitud? Porque claro, yo, ciudadano del siglo XXI, estoy absolutamente en contra, pero ¿se entendería el Parque Güell sin la esclavitud? Pues posiblemente no. Entonces, claro, dices, joder, pues claro, pues estos tíos, qué malos eran ya, pero es que también nos dieron muchas cosas positivas, ¿no? Entonces a veces es muy difícil tomar partido, ¿no? Que ahora está tan de moda tomar partido, pero es que a veces es muy complicado. Yo por lo menos a veces no soy capaz de tomar partido tan claramente por una cosa o por otra, ¿no? Entonces, volviendo a esta historia, lo que dicen es que detrás de la restauración estaba la mano y el dinero de los esclavistas, ¿no? ¿Por qué? Porque si los Borbones habían sido esclavistas, si los Borbones habían dado títulos nobiliarios a todos los esclavistas, y llega Prim y quiere acabar con la esclavitud, luego llega Amado de Saboya y mantiene el rollo de acabar con la esclavitud, y luego llega la Primera República y quiere acabar con la esclavitud, ¿qué hacemos? Pues acabar con ellos, ¿no? Entonces primero acaban con Prim, luego acaban con Amado de Saboya y luego acaban con la Primera República. Entonces aquí vuelven los Borbones, vuelve la esclavitud, no vuelve porque nunca se ha llegado a ir, y aguanta hasta que Cánovas escribe esa carta apócrifa que dice, chico, esto no lo podemos aguantar más, ¿no? Y otra cosa que me parece muy interesante es que esto entronca con esto que hablamos antes de la corrupción institucionalizada, con otra página trágica de la historia de España, que es el submarino Peral. El submarino Peral funcionaba. Hasta ese momento se habían hecho muchos submarinos que no funcionaban. Y entonces a Peral le dicen, tienes que meter los planos, tienes que darnos los planos, ¿no? Y los mete en el Ministerio de Marina. Y entonces él, que es también perro viejo, entrega los planos, pero se reserva una cosa que se llama el aparato de profundidades. El aparato de profundidades es lo que hacía que cuando disparaba un misil, porque fue el primer torpedero submarino, es el primer arma que disparaba misiles bajo el agua, no se iba, o sea, cuando el retroceso, bueno, vosotros sabéis, vosotros que vivís de la historia bélica, sabéis que cuando disparas, se te va para atrás, ¿no? ¿Cómo consigues eso debajo del agua? Pues no se sabe cómo lo consiguió Peral, pero lo consiguió con el aparato de profundidades. Y además consiguió que si él decía, yo quiero ir ahí, y las corrientes marinas le complicaban, el tío acababa donde él decía, ¿no? Porque otros submarinos que surgieron con los planos de Peral, esas dos cosas no las hacían, ¿no? Y tuvieron casi que esperar hasta prácticamente la Primera Guerra Mundial, ¿no? Los submarinos alemanes llevaban una foto de Peral. Y se sabe que hubo gente que le hizo ofertas económicas muy importantes a Peral. Se sabe, yo que sé, a lo mejor es mentira también, porque es verdad que, a ver, yo todo lo que digo lo pongo en cuarentena, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que hay mucha gente y ahí parece que hay documentos que demuestran, y hay conversaciones y hay testigos, ¿no?, que decían, yo estaba delante cuando a Peral le ofrecieron una pasta por su submarino. Y él dijo, no, mi submarino es para mi país, ¿no? Entonces, los señores que no le dejaron hacer el submarino son los mismos que estaban empeñados en mantener la esclavitud, ¿no? Entre otros, Cánovas del Castillo, que paradójicamente fue el tipo que para el submarino, el que firma la orden de acabar con el submarino es Cánovas del Castillo, y es el tipo que firma la orden para acabar con la esclavitud, ¿no? O sea, la orden, la ley. Entonces, al final, en muchos libros aparece Cánovas del Castillo como el señor que escribió la ley que acabó con la esclavitud, ¿no? Entonces, estas cosas tienen también la historia, ¿no?, que a veces es muy paradójica, ¿no? La historia es que al final, o el cuento es que al final, cuando la tragedia cuando el desastre de Cuba, pues el general militar, el general norteamericano que ha vencido a la tropa española, en el Congreso de Estados Unidos dice, señores, hay que ponerse las pilas, necesitamos un submarino. Porque si los españoles hubiesen tenido a su disposición un submarino, uno de Peral, esto no habría ocurrido. ¿Esto qué quiere decir? Pues que efectivamente, jolines, que por qué teníamos el arma. A ver, la historia, si te fijas, dices, pues había un imperio, en la prehistoria, pues había un tío que iba con la piedra, y con las piedras lanzando flechas, pues se hizo el más fuerte y tal, ¿no? Y luego llegó uno que empezó a utilizar el cobre, ¿no? Y con el cobre, como era más fuerte que las piedras, pues tal. Y luego el hierro, ¿no?, que vencía el cobre, y luego la rueda, y luego tal. Entonces te das cuenta que los inventos militares son los que han configurado las grandes potencias, ¿no? Que España era una gran potencia que estaba en crisis y que teníamos el arma definitiva.
Entonces, lo que duele, o sea, yo no sé cómo contar esto, porque es verdad que, no, que todo es muy divertido, ya, pero no sé cómo contar esto divertido, porque la realidad es que al final los tipos que tenían que defender el imperio, los que mandaron a la gente a Cuba, son los que estaban forrándose el lomo con el invento de Peral, ¿no? O sea, que nos quitaron el invento y encima se forraron. Entonces, claro, yo insisto, no sé cómo contar esto para hacerlo divertido, pero bueno, que esto parece, insisto, todo esto ponerlo en cuarentena, investigad y ojalá me equivoque, ¿no? Pero parece que los tiros van por ahí. Y nada, pues así hemos llegado al año 98 y esto se acaba, esto no da para más. Y nada, pues si queréis preguntarme algo... Pues... Que ya es tarde además, ¿no? Te estaba esperando, digo, a ver qué dices de la guerra de Cuba, porque estuve este verano y además dio una charla aquí sobre la guerra de Cuba. Jo, claro, pues es que la guerra de Cuba... A ver, yo conozco poco de la guerra de Cuba. Conozco, por ejemplo, el testimonio de Ramón y Cajal, ¿no? Que estuvo ahí de médico, que dice, madre mía, qué desastre. Bueno, miento, yo lo que conozco y ahí entiendo desde la guerra hispano-norteamericana, porque vas a Bueno, Cuba, efectivamente. y para los cubanos eso, Claro. eso no es su guerra. Eso no es su guerra. Eso no es su guerra. Esa no es su guerra. Pero bueno, oye, pero esto sí que es tu charla, o sea que venga, empezarle aquí a preguntar, a bombardear. Además, cada uno de un tema distinto. ¿Sí? Y si no empezamos como en el colegio. Yo quiero saber si va a salir otro libro con la parte de Isabel II, así. A mí la Ah, parte de pero, Isabel II me gusta claro, a mucho. mí me encantaría más. Yo creo que si salen otros libros será dentro de mucho tiempo, porque esto lleva mucho trabajo. Y saldrá un libro de Isabel II, un libro sobre el sexenio liberal, un libro sobre la restauración. Es que la parte final Ya va muy... difícil. Sí. Entonces ahí tiene Hay mucha amiga. Sí, sobre todo desarrollar esto bien y luego pues tener tiempo de profundizar en todo esto que os he contado. Porque yo, a ver, no sé, las fuentes que he manejado parecen fiables, pero es verdad que no te puedes fiar de nadie. Entonces, pues fíjate si de verdad hay fuentes Yo tengo que decir que la opinión de Godoy que yo tenía me ha cambiado después de este libro. Claro, pero es que Godoy... A ver, yo cuando empecé a escribir el libro pensaba lo que todo el mundo, este tío era un pinflas y lo que hacía era tirarse a la reina y fíjate, tal. Y empiezas a rascar y dices, joder, pues es que este tío vacilaba a Napoleón, era el único tío en Europa que de verdad le paraba los pies a Napoleón. Y Napoleón le respetaba, o sea, que podía ser un pinflas y simplemente... No, pero es que Napoleón le respetaba. Y cuando se lo encuentra en Bayona, cuando le dice escribe eso de parece un león enjaulado, ¿no? Y a mí, o sea, se puede interpretar de muchas maneras, pero yo entiendo que cuando Napoleón escribe eso, lo que está pensando es, joder, ¿cómo puede ser que a este tío le tengan así encerrado, ¿no? Porque es un león y le tienen enjaulado. Una cosa sobre Godoy. Yo siempre he sospechado, vamos a saberlo, que era un personaje bastante interesante, casi tipo el conde duque de Olivares, que no os podéis imaginar lo bien que opinan de él en el extranjero. Efectivamente, No pues, os podéis ni imaginar. pues tal para cual. Hablando con un historiador polaco que me dijo que el problema del conde duque es que había nacido 100 años antes de lo que tenía, que no le habían dado suelo. Probablemente. Que Godoy efectivamente le toca bailar con la más fea, que lo hace de una forma todo lo competente que se puede con lo que hay. Pero hay un momento que es desde que llega de guardia de corps hasta que llega a ser ministro, y este se zumbaba a la reina, ¿eh? Es que si no tiene otra explicación. Sí que la tiene. Sí, mira, los dos grandes a ver, a lo mejor no es la explicación correcta, pero a mí me parece muy coherente. Durante la época de Carlos III había dos grandes partidos que se repartían el poder, ¿no? Estaban los golillas de Florida Blanca y los aragoneses del conde Aranda, chunda chunda. No puedo decir conde Aranda sin decir chunda chunda, lo siento. Entonces, esto que os contaba de que había muchos comentarios sobre la reina tiene que ver con que por fin, a ver, el protocolo de la corte española era absolutamente asfixiante para las princesas. Asfixiante quiere decir que todas y cada una de las princesas que han pasado por este país han escrito cartas en las que se quejaban del protocolo que les obligaba a ir incluso a su retrete con la dama de compañía. Retrete no quiere decir que vaya al baño, puede ser su habitación de retiro, pero estaban permanentemente vigiladas. Y entonces este ambiente claustrofóbico, todas se han quejado de eso. Cuando este señor es un guardia de corps, esta chica es la princesa de Asturias todavía, con lo cual el control que tenían sobre ella era brutal. Lo que
como empieza a deprimirse y empieza a volverse loca, Carlos III le permite hacer una cosa que se llaman las veladas nocturnas de María Luisa. Entonces, en estas veladas, como los golillas están gobernando, no tienen tiempo de ir, lógicamente, porque están a temas más importantes. ¿Quiénes van? Pues los que piensan que si se acercan al príncipe, mañana será rey, ¿no? Esto pasa en todas las culturas también, o sea, no es una cosa específica nuestra, ¿no? Entonces, los que se acercan, ¿quiénes son? Los aragoneses. Entonces, hay un momento en que Carlos III le tira las orejas a Carlos IV, al príncipe Carlitos, y le dice, vamos a ver, no puedes tratar con esta gente y permitir que delante de ti, que no dejas de ser parte de la institución más sagrada que hay en este país, se metan con el gobierno. Entonces, o lo cortas tú o lo corto yo. No lo dice así, lo dice con otras palabras más decimoctávicas todavía, ¿no? Pero lo que le dice es esto. Entonces, ¿qué hace Carlos IV? Pues deja de relacionarse con los aragoneses. ¿Qué hacen los aragoneses? Porque en ese momento que deja de relacionarse con ellos es cuando ya empieza a relacionarse con Godoy. Entonces, ¿qué hace? Claro, María Luisa los echa porque se está tirando a Godoy y entonces tal. Pero es una forma de hacer daño, que se suma. ¿Pero qué tiene Godoy en ese momento? No es alguien que haya subido, no tiene función, no tiene experiencia, casi pasa de guardia de corps. Que luego vuelvo a decir que es un tío que... Sí. Pues mira, era un tío majete, era un tío guapetón, era un tío que sabía estar, era un tío muy listo y era un tío muy ambicioso. Y cuando llega, cuando muere Carlos III le dice a su hijo, hijo mío, mantén lo que tienes, que va muy bien. Y Carlos IV mantiene lo que tiene, que es a Floridablanca en el gobierno, y él se va a casar, lo mismo que su padre. ¿Qué pasa? Que estalla la Revolución Francesa. Y entonces Floridablanca empieza muy bien, pero hay un atentado contra él. Y entonces entra en lo que se llama el pánico de Floridablanca, es cuando cierra las fronteras, tal. Era demasiado tarde porque ya había entrado, el espíritu revolucionario ya había entrado. Entonces, ¿qué pasa? Que este se vuelve muy nervioso, los franceses empiezan a decir que este tío se está yendo tal, tiene mucha presión, o sea, la presión es importante, y entonces lo que hacen es, como quieren quedar bien ya con el directorio, pues cambian al ministro. Entonces quita a Floridablanca, que no está haciendo lo que quiere Carlos IV, y pone al conde de Aranda. Pero el conde de Aranda tampoco hace lo que quiere Carlos IV, porque hace la guerra por su cuenta. Que por otra parte es normal, era un tío súper preparado, súper cualificado, los dos, tanto Floridablanca como el conde de Aranda eran muy buenos los dos, ¿no? Pero cada uno va a lo suyo. Y entonces llega un momento que dicen, coño, una de las polémicas que hay con el conde Aranda cuando son príncipes es que le escribe un documento que dice, a ver, lo que hace falta es que tú cuando seas rey tengas un gran ministro que te saque las castañas de fuego y que haga lo que tú quieres, ¿no? Carlos IV se queda con esa idea. Y en un momento, tanto uno como el otro piensan que va a ser el conde de Aranda, ¿no? El conde de Aranda piensa, yo soy este ministro, y Carlos IV le da la oportunidad, pero no es ese ministro. Y cuando se han quedado sin los aragoneses y se han quedado sin los golillas, miran y dicen, coño, necesitamos a alguien que no esté contaminado. ¿Y quién es el que no está contaminado? ¿Es así? Coño, Godoy, ¿no? Y entonces es cuando le empiezan a dar titulitos, poco a poco, le empiezan a hacer ascender, pero si lo piensas, a mí me parece que tiene sentido. Tiene más sentido eso que el hecho de que una señora que, a ver, no quiero menospreciar a nadie por su físico, pero que en ese momento no era la persona más agraciada del mundo, ya era mayor, ya estaba desdentada, o sea, todos los retratos que hay de ella, sobre todo los escritos, pues no le dejaban en muy buen lugar, ¿no? Incluso dicen que el propio Carlos IV se reía de ella porque decía, anda, que eres una vieja desdentada, ¿no? Y ya le sentaba fatal, ¿no? Pues puede ser que este fuese tan ambicioso que al final se acabase acostando con la reina por medrar, ¿no? Pero en el fondo no parece que sea la relación que tienen, porque entonces se habría acabado esa relación en algún momento, ¿no? En todo caso, no parece ser un Muñoz. No parece ser un Muñoz, claro. Bueno, creo que María Cristina no estaba tan mal. Pero vamos, Muñoz sí que iba al turrón. Posiblemente incluso influenciado por la... ¿no? Que posiblemente influenciado por esta figura mítica de Godoy, dijo, coño, yo soy guarda de corps y me tiro a la reina, fíjate, pues a lo mejor sí que fueron por ahí los tiros de Muñoz. Desde luego Muñoz era un cara dura, y no hay ninguna duda, ¿no? Para lo que yo le quiero saber más que Aristóteles, decía María Cristina. Claro. Yo esa no la sabía, ¿eh? Sí, esta me la quedo. Sí. A ver, venga. Más preguntas que se ve con... Bueno, no sé si te ha... Sigo medio... pensando que se
Sí, sí, puede ser, puede ser. Tengo que reconocer que está mejor construida la historia con las dos cosas a la vez. Claro, yo en el libro lo que siempre digo es, ojalá se la tirase, si para mí es mucho más fácil como escritor, fíjate, mira, ¡buah, este tío era un capullo que se traba a la reina y tal! Es mucho más fácil, pero al final dice, ya, ¿y si no? ¿Y si no? Entonces, es verdad que luego hay autores ya son historiadores más serios, a la vez es cuando se me vuelven a olvidar los nombres, pero hay una biografía de Fernando VII en la que se desarrolla muy bien toda esta campaña de conspiración, ¿no? Incluso leí una vez, no la leí del todo porque a veces uno no da para tanto, ¿no? Pero había una tesis doctoral hablando de Scoiquiz y de la campaña de propaganda, cómo montó esa campaña de propaganda, ¿no? Scoiquiz es la mano derecha de Fernando VII, ¿no? Sí, no decía por ti, que había que sí lo sabías, pero... Solo falta la venta de la flota rusa, vamos. La venta de la flota rusa también, claro. Pero, Siniestro, ¿no? pues otro tipo que entró gracias a que había sido, no recuerdo exactamente la relación que tenía con Godoy, pero era como coleguita de Godoy, ¿no? Entonces, o del pueblo, venga, pues este que parece que es sensato y tal, ¿no? Y entonces de repente se vuelve loco. Y se vuelve loco de ambición. Entonces, es verdad que no se entiende a Fernando VII sin Scoiquiz y posiblemente no se entienda a Scoiquiz sin Fernando VII. Se retroalimentan de una forma tan cutre que al final acabaron los dos pues donde tenían que acabar, ¿no? Pero es verdad que la campaña de propaganda, que hay una carta también súper interesante en la que le dice, en la que explica cómo se tienen que aprovechar de los clérigos y de la iglesia, que se tienen que aprovechar de cómo llevar a las tabernas también lo que ellos querían llevar, tal. Y el mensaje que transmitieron era ese: Godoy es un hijo de puta que se está tirando a la reina. Ya está. Y todos los males de la patria se los debemos a Godoy. Cuando el primer golpe de Estado, que es el motín del Escorial o la conspiración del Escorial, cuando le pillan, Carlos IV monta en cólera, le quiere montar un juicio, al final pone en marcha el juicio pero lo paran porque la reina no quiere que... Pues al final lo que consigue Scoiquiz y su camarilla es vender esta historia como que ha sido una gran conspiración de Godoy para dañar la imagen de Fernando VII. Entonces todo esto le salía bien. Y le sale bien porque es verdad que Scoiquiz pues, era el cerebro de esa campaña de propaganda, ¿no? Lo que pasa es que luego, es lo que decimos siempre, una vez que has llegado, pues tendrás que hacer algo, ¿no? Y cuando llegaron, pues no hicieron nada, porque no sabían qué hacer tampoco, ¿no? Aparte de mandar. ¿Y la duquesa de Alba y Godoy? ¿Hubo algo? Pues mira, hay una cita de la biografía, de las memorias de Pepita Tudó, que sí que dice, ella insinúa, no recuerdo la frase literal, pero viene a decir que sí, que algo tuvieron, ¿no? Pero con Goya no. ¿Y su obsesión por el Palacio de Buenavista? La obsesión de Godoy. De Godoy, Sí, sí. por el De Palacio hecho, se de quedó con Buenavista. él después. Sí, él se quedó, cuando muere, a ver, una de las grandes tragedias de la Casa de Alba es cuando muere esta mujer, porque muere sin herencia, o sea, sin sucesores, ¿no? Y entonces, bueno, pues se parte... ¿El qué, perdón? No, la lucha entonces cuando... Claro, la lucha de la familia de él con la familia de ella, y ahí por el medio pues se mete todo el que puede, y todo el que puede básicamente eran los tres más importantes del reino. María Luisa se queda con un montón de joyas, Godoy se queda con el Palacio de Buenavista, y Carlos IV se queda con el Palacio de la Moncloa, ¿no? Que es otra cosa que tampoco se cuenta mucho, ¿no? Entonces yo creo que la obsesión era que un palacio era de los mejores palacios que hay en Madrid, ¿no? Y yo creo que es por eso. Es como la famosa Venus del Espejo de Velázquez, que hay quien dice que se la regaló, hay quien dice que se la mangó. Pues, ¿qué pasó ahí, no? Es verdad que fueron amantes y fue un regalo porque había quedado satisfecha. Era tan crápula Godoy como se cuenta. Influye el que sea un crápula y que estaba siempre rodeado de jovencitas con su labor política. Pues yo qué sé, ¿no? Pero ¿y el pique ese que dicen que había entre María Luisa de Parma y la duquesa de Alba? Pues lo ¿también mismo, ¿Era pues... por hombres o no era por hombres o era por poder simplemente? Las dos mandaban mucho y las dos tenían... Ahora, ¿el qué? ¿Qué era? Por lucimiento. Claro. Quien traía los mejores vestidos, por eso ridiculizaba y vestía a sus criadas. Pero la misma historia de los vestidos, esa anécdota tan famosa de que de una fiesta a la reina, entonces se enteró de cómo iba a ir vestida y puso a todas sus damas de compañía con eso se cuenta de un montón de gente también, ¿no? De un montón de mujeres. O sea que también hasta qué punto era real o hasta qué punto era una forma de menospreciar a las mujeres que tenían poder, ¿no? Es que también hay que pensar que eso ocurría, ¿no? Que cuando había dos mujeres con poder, pues enseguida les
colgaban sanbenitos así, pues para que la gente se riese de ella, ¿no? A lo mejor es que tenían mucho poder las dos. No sé si se llevaban bien o se llevaban mal. Y luego estaba la tercera, que era la de Benavente, ¿no? Creo que la de Benavente, que era la tercera en discordia. Y la de Capricho, Ah, la de Osuna, sí. Entonces siempre están todas ahí, pero siempre son mujeres inteligentes, son mujeres muy avanzadas para su época, son mujeres que tienen las ideas muy claras y siempre les cuelgan estos sanbenitos, ¿no? Entonces ya te digo que a lo mejor es que es verdad que se llaman tan mal, ¿no? Pero a lo mejor, que si se sabe si es verdad o es leyenda urbana. claro, pues no lo sé, o sea que no lo sé. Es verdad que todo eso se contaba, pero se contaba de muchas otras, ya te digo, que las mismas anécdotas se contaban aquí, se contaban en Francia, se contaban en Inglaterra, se contaban... Allí donde había una mujer con poder, siempre era que se llevaba muy mal con otra mujer con poder y que le ponía los cuernos a su marido con el tío más tonto, ¿no? Porque se le cayó encima un caballo. ¿Tu personaje favorito, escribiendo el libro que te hayas reído te hayas deleitado escribiendo el libro de todo el siglo XIX? Sé que es difícil, pero Sí. alguien en especial que sea... Mira, siempre cuento dos, siempre cuento Godoy, que es un descubrimiento, siempre cuento Prim, que es uno de los que se han quedado en el tintero para poder desarrollar más esa figura, porque sí que creo que era un hombre de Estado y que tenía las ideas clarísimas, ¿no? Y que se lo cargan por eso, estoy convencido además. Y Larra tiene otra faceta política muy interesante, ¿no? O sea, aparte de que era un gamberro, la faceta política de Larra también es muy interesante, porque claro, ya sabéis que de escribir no se vive, ¿no? En este país, que tienes que hacer otras cosas además de escribir. Pero Larra quería vivir de escribir y no podía, ¿no? Y entonces los moderados, que son estos que os decía, que eran los más carcas, que eran los enemigos acérrimos de los liberales y de los progresistas, que era el bando tradicional que acogía a todos los románticos, pues el Partido Moderado hace una jugada maestra y en el año 1836 le ofrecen presentarse como diputado por Ávila, ¿no? Y saca el acta de diputado, o sea que en las elecciones que hay, saca su acta de diputado y cuando va a jurar ahí el tío todo ufano, estalla la revolución de la sargentada de la granja, ¿no? Entonces la granja lo que quiere es, no, vamos a acabar con el sistema, queremos volver a poner en marcha todo lo que tenga que ver con la Pepa, ¿no? Y entonces al poner en marcha la Pepa, las últimas elecciones no son válidas y entonces Larra no puede jurar su cargo de diputado, ¿no? ¿Qué pasa? Que se queda compuesto y sin escaño, ¿no? Porque de repente sus amigos de toda la vida le dan la espalda, porque dice, tío, es que has pactado con los malos, o sea, ¿cómo te has ido con los malos? Te has ido con el otro bando, ¿no? Y entonces le dan la espalda, es cuando empieza a escribir, el primer artículo que escribe es el de Nochevieja, o Nochebuena, de 1837 creo que es, ¿no? O 36. Es 36. Entonces estoy retrasando todo un año. Entonces esto todo pasa en el 36. Es cuando son las elecciones, cuando la granjada y cuando escribe este artículo, ¿no? Entonces cuando es su etapa más oscura, que coincide también con el estallido de toda la polémica con Dolores Armijo, ¿no? Que también es otra historia que es apasionante, ¿no? Pues una mujer de clase media, que se aburre, que necesita emociones intensas en su vida, entonces se lía con Larra, ¿no? Ya para qué más. Entonces, claro, el marido de ella se entera, la mujer de él se entera, el marido de él se pira a Filipinas, y entonces ahí ella se queda en un poco tierra de nadie, Larra también la abandona a la mujer, y entonces en ese momento Larra dice, no, quiero que volvamos, ¿no? Y es cuando ella le dice, no, quiero irme con mi marido a Filipinas, ¿no? Otra cosa muy cachonda que descubrí también con el libro es que cuando se va a Filipinas hay quien dice que su barco naufragó y entonces que murió antes de llegar a ver a su marido, con lo cual es otra historia también que no puede ser más redonda, ¿no? La tragedia romántica de Dolores Armijo, ¿no? Y esto parece que también está documentado, parece, ¿no? Entonces, fíjate, es que al final todo está hilado. Y otra cosa muy interesante es que el día 13 de febrero de 1837 es cuando muere Larra. El día 12 de febrero de 1837, justo el día antes, es cuando ejecutan a Luis Candelas, que también es otra de las grandes ejecuciones de Madrid, con lo cual es que al final, pues es lo que os decía, es que todo pasa a la vez, ¿no? Es que pasan muchas cosas y van pasando una detrás de otra. El otro día volví a ver una película americana que se llama Gangs of New York, que transcurre también en el siglo XIX, y yo pensaba, ¿esto en España cómo sería? Y pensé, coño, son los bandoleros, o sea, esto es Candelas, ¿no? O sea, Luis Candelas es el que está ahí diciendo... El principio de Gangs de Nueva York es la Ilíada. Es la Ilíada, joder. La presentación de los dos bandos. Pues sí, Título tercero. efectivamente, sí, señor. Sí, sí. No había llegado tan lejos el análisis, pero sí, claro, tiene mucho que ver. Sí, qué bueno.
De esto, claro, es que es lo que digo, es que aquí sabéis mucho de guerra, yo no tengo ni idea de eso. Así que si tú dices que la Ilíada, vamos, no te voy a cuestionar. En el circo romano, saltamos aquí. Sí, sí. Aunque yo a veces tengo la sensación que estamos hablando en salsa rosa, ¿eh? O sea, Claro, bueno, a ver, es que, claro. pero bueno, vamos. Esto es el salsa rosa, efectivamente, Bueno, el oye, Sálvame. que es tan ameno que se nos ha ido la hora, vamos, si hay alguno que Ostras. quiera, ¿no? Bueno, pues oye, lo he dicho, muchísimas gracias. Nada,